Rechazo generalizado a una LOMCE que sale adelante únicamente con el apoyo del partido del gobierno. La mayor parte de los grupos de la oposición se ha comprometido a derogar la reforma educativa en cuanto el PP deje el poder. Y Cataluña ha ido incluso un paso más allá, anunciando que la llevará al Tribunal Constitucional. Los detractores de la ley Wert aseguran que atenta contra la educación pública. El ministro defiende que combate el abandono escolar y que servirá para reducir el número de repetidores. Buenas noches. En la calle también se ha manifestado ese rechazo a la que ya es la séptima reforma educativa de nuestra democracia. En el mismo día en el que los funcionarios gallegos han izado su voz contra los recortes. La decisión del gobierno gallego de no reintegrarles toda la paga extra les ha puesto en pie de guerra. Quieren o una rectificación o directamente la dimisión de Feijóo. Sobre sus espaldas aguantan ya otros pesos como la tasa de reposición cero o la inexistencia de cobertura de vacantes. Se sienten ofendidos y castigados. Vivir con menos de 300 euros al mes. Parece ciencia ficción, pero es la realidad de 3 millones de personas en nuestro país. El último informe de Cáritas advierte del incremento de la pobreza severa. Se ha duplicado desde el comienzo de la crisis y lo peor, dicen, está todavía por llegar. Son hermanos, habitan bajo el mismo techo, por decir algo, lo de techo, y enseguida van a ver por qué. En condiciones infrahumanas han comenzado una huelga de hambre. Nunca me había visto así, nunca pensé que pudiera llegar a este punto con la justicia, con los jueces. Es que es un elemento común, es la cubierta, es el tejado. La cubierta de un edificio es un elemento común. El ático en el que viven en Vigo es propiedad de su madre y lleva 10 años sin cubierta, los mismos que dura su litigio con la justicia. Quieren que la comunidad de vecinos se haga cargo del coste de la reparación. Su casa en estado ruinoso es un coladero de agua y frío. Entre ambos no suman ni 1.000 euros de ingresos mensuales y además padecen numerosos problemas de salud. Su padre biológico quiso venderla como esclava sexual. Se la llevó desde Fene hasta Nigeria sin permiso de la madre. Porque tengo miedo que él me dijo que me va a llevar para Dubái y me abrazó, empezó a llorar. Mamá, sácame de aquí, sácame de aquí. En su día la pareja se separó y el padre obtuvo un régimen de visitas. En una de ellas secuestró a la pequeña. La niña, que está a punto de cumplir 10 años, ha podido regresar a Galicia tras un rescate de película. San Froilán es noticia y no solo por las fiestas. Los vecinos de Lugo han emprendido una guerra contra los manteros. Denuncian la permisividad de los controles para prohibir este tipo de comercio que les resta clientes. Pagas una multa, no tienes dinero para pagarlo, muy mal. Soy primer años venir aquí. Últimos años también. Se comportó de forma violenta, llegando a lesionar a 3 policías. Día de reivindicaciones en distintos sectores y en distintos puntos de España, protestas por la aprobación de la LOMCE con epicentro en Madrid, protestas de Navantia Ferrol para exigir una vez más carga de trabajo y manifestaciones también en la capital de Galicia, donde los funcionarios han vuelto a la calle, están hartos de tantos recortes. La decisión del gobierno gallego de no reintegrarles toda la paga extra ha puesto a los funcionarios en pie de guerra. Se sienten ofendidos y castigados y advierten de que estamos en el camino de la desaparición de los servicios públicos. La de hoy ha sido la primera manifestación, pero no la última. Avisaron que volverían a la calle y lo hicieron. ¡A público el servicio! ¡A privado beneficio! ¡Esto nos pasa por un gobierno facha! Así, medio millar de empleados públicos rodearon la Xunta contra la decisión de Feijóo de no reponerles toda la paga extra. Volverán a perder salario. Entre un 4 y un 8%, dependiendo al año, en el salario bruto,
que eso es una cantidad muy importante. Seguimos respondendo, seguimos dando servicios, seguimos ofrecendo todos os servicios públicos e mantendos e, sin embargo, estamos sistemáticamente castigados. Eso es lo que piden la dimisión del presidente gallego, una rectificación, porque a los salarios se suman otras medidas, como la tasa de reposición cero o que no se cubran vacantes. Acusan a Feijóo de acabar con los servicios públicos. ¿Cómo quiere vender a cortina de fume, poñendo de titular ahora o tema de teletraballo na casa, pero seguindo rebaixando salarios, seguindo rebaixando condicións? Non hai dereito a que nos, galegos e galegas, teñamos que padecer uns servizos públicos de segunda e os seus traballadores e traballadoras ser os máis apaleados de todo o Estado español. É a primeira movilización e esperemos que tomen nota. Porque aunque hoy se han encontrado las puertas de la Xunta cerradas, volverán. No descartan una huelga. Solo con los votos del PP, pero la reforma educativa que lleva el sello Wert ha salido adelante. La mayor parte de los grupos de la oposición se han comprometido a derogarla en cuanto sea posible y Cataluña ha anunciado que la llevará al Tribunal Constitucional. Este era el momento en el que el presidente del Congreso anunciaba el resultado. Votos emitidos han sido 321, sí 182, no 137, abstenciones 2. Queda aprobada el proyecto de ley orgánico. Wert lo celebraba con una tímida sonrisa, pero los momentos previos a esa votación fueron realmente tensos. Un ministro solo ante los escaños de la oposición, pero también ante la tribuna, donde las camisetas verdes le recordaban la impopularidad de una medida que entrará en vigor a comienzos del curso que viene. Llegaba el ministro Wert al Congreso barruntando la soledad que se le avecinaba. ¿A quién no le gustan más apoyos? Dentro lo comprobábamos. Porque ustedes no negocian, ustedes no hacen prisioneros, ustedes solamente imponen. Uno por uno los partidos le pedían que derogara la ley. Les exigimos que no sigan adelante con esta ley. Retire la LOMCE, abandone esta especie de onanismo legislativo y retire la ley. El ministro ha recibido críticas, entre otras muchas, por despreciar a los profesores. Todo este tiempo les ha tachado de vagos y casi de maleantes. Los profesores eran unos vagos que cobraban mucho y trabajaban poco. Que me muestren dónde he llamado yo vagos a los profesores o a los estudiantes. Y si no me lo demuestran, que tengan la bondad de retirar sus palabras del diario de sesiones. También por no respetar las lenguas cooficiales. Le ruego que utilice el castellano. Castigado, como se hacía en la escuela, castigado. Una ley en la que ni siquiera él parece confiar demasiado. Yo no soy de aquellos que creen que una ley educativa resuelve todos los problemas educativos de una sociedad. Mi confianza en la ley es una confianza limitada. Y si hoy hay una imagen, esta, la de toda la oposición junta en contra de la ley Wert. Prioridad del castellano. Se considerará asignatura troncal, no así las lenguas cooficiales como el gallego. Centralización. Las comunidades solo decidirán sobre las asignaturas de especialidad y las lenguas cooficiales. El Gobierno central decide sobre las troncales, es decir, entre el 65 y el 75% de los contenidos. Peso de la religión católica. Contará para la nota media y se equiparará en horas con el resto de materias. Se elimina educación para la ciudadanía. Reválidas y evaluaciones continuas. Al término de cada ciclo habrá una reválida externa. Se elimina la prueba común de selectividad. Cada universidad podrá tener su propia prueba de acceso. FP. A los 15 años los alumnos de FP y secundaria ya estarán separados. Escuela menos participativa. El Consejo Escolar pierde peso ante los directores de los centros, designados por el Gobierno. Además, la LOMCE se reserva el derecho a cambiar el destino y la función de los funcionarios. En clave más humorística se han planteado las nuevas generaciones del PSOE esa reforma impulsada por el ministro Wert, a quien han convertido en un personaje de una famosa serie de televisión que gira alrededor del universo zombie. Con este vídeo han querido representar que es una reforma que nace muerta.
La ley Wert llega hoy al Congreso. La ley del clasismo y de la pobreza educativa. Todos los partidos han prometido fulminarla en cuanto el PP pierda la mayoría absoluta. La ley Wert viene, pero llega muerta. Y al borde de la muerte, del abismo, está ahora mismo el sector naval en Ferrol. El último buque que construyen en las gradas de Navantia ya está a punto. La pregunta ahora es, ¿y después qué? Hoy miles de trabajadores han salido a la calle para pedir carga de trabajo porque tienen claro que de haberla existirían también beneficios. Dicen que los políticos juegan al despiste y que no se preocupan de verdad por el problema, que no solo afecta a la ciudad departamental, sino a toda la comarca. A carga de traballo seguimos tendo a que tiñamos hai 6 anos, queda unha semana menos para que se vaya o buque para Australia, co cal teremos 800 desempregados máis nesta factoría, sumados xa aos 2.500 que levamos a día de hoxe, queda moi pouca vida. Nos queda este ano de carga de traballo e a partir de aí, pois, Navantia como empresa prácticamente morrerá e co cal pois, o motor, o sea, a industria da comarca pois, tamén polo efecto dominó, pois, por desgracia, desaparecerá. Las declaraciones de Montoro sobre ese supuesto moderado crecimiento de sueldos han tenido respuesta. No ha encontrado el ministro de Hacienda a nadie que apoye su teoría. Hasta el presidente de la patronal la ha rebatido con contundencia. Desde Galicia, el presidente de la Xunta ha tirado de diplomacia. Que el crecimiento de los salarios en este momento en España pues es muy plano, o por no decir incluso pues puede ser negativo. Lo que sí que está claro es de que el 2013 y seguro en el 2014 pues apunta a la recuperación. Pero no teño a transcripción do que dixo o ministro Montoro. Me dá a sensación que o ministro Montoro se refería ao futuro. E o futuro é que va a intentar que aos salarios queden menos afectados si se inicia realmente a recuperación económica. Ya no es que cobren menos, es que no cobran nada. Según Cáritas, 1/3 de las personas que atienden no tienen ningún tipo de ingreso. Además, hay 3 millones de españoles, el doble que hace 5 años, en situación de pobreza severa, es decir, que viven con menos de 300 euros al mes. La red ya no aguanta más peso. Según un informe de Cáritas, la familia, el salvavidas de la gente golpeada por la crisis, se hunde. Los ahorrillos se han ido gastando en estos años y ya hay una cierta sensación de que la caja se va vaciando. La pobreza severa, los que viven con menos de 300 euros al mes, son ya 3 millones, el doble de los que estaban al comienzo de la crisis. Y eso que el informe recoge datos de hace más de un año del Instituto Nacional de Estadística. 1/3 de las personas que atendemos en Cáritas no tienen ningún ingreso. Yo cobro cero patatero de ingreso, ni cobro paro, ni cobro pensión, ni cobro ningún tipo de ingreso. La pensión de la que comían abuelos, hijos y nietos o el subsidio de desempleo eran un dique contra la exclusión que no aguanta más tiempo y empieza a derrumbarse. Yo veo que esto va a más. Yo veo más gente con muy poco dinero que tiene muy pocos ingresos. Es un suma y sigue en el que, como señala el informe, a las pérdidas de empleo o vivienda se unen los recortes en sanidad, dependencia o educación. Van decreciendo las pensiones, tendremos ahí un potencial de pobreza muy grande. Cáritas, que atiende a casi 1 millón de personas necesitadas de comida y ropa, prevé una segunda oleada de empobrecimiento más intensa de lo visto hasta ahora. El Partido Popular sigue insistiendo en que el nuevo sistema de copago farmacéutico en los hospitales no supondrá un gran perjuicio para el paciente. No superará, dicen, los 8 euros al mes en el caso de los pensionistas. Hoy Feijóo ha vuelto a decir que no se trata de una medida recaudatoria. La oposición y el sector médico coinciden en que es injusta y discriminatoria. Un copago en medicación que es imprescindible para el paciente y están poniendo en entredicho incluso nuestra profesionalidad, como diciendo que estamos dando algo que es innecesario. Mientras sea presidente da Xunta de Galicia, en Galicia cumpliremos a lei. Estemos de acordo, en desacordo ou parcialmente de acordo. Se hai concellos en Galicia que non cumplen a lei, dá a sensación de algúns partidos políticos que non cumplen a lei. O presidente da Xunta, como sempre, fai trampa, porque estas decisións do Goberno Central invaden claramente competencias autonómicas e, por tanto, se non estivera de acordo, podería presentar recurso contra o Tribunal Constitucional. Del copago y de los recortes sanitarios en general también se han quejado hoy en Santiago los afectados por enfermedades mentales. En el Día Mundial de la Salud Mental han recordado que solo en Galicia
Hay más de 40.000 familias afectadas por este tipo de dolencias, más de 1 millón en toda España. De hecho, se calcula que 1 de cada 4 sufrirán una enfermedad mental en algún momento de su vida. Nos están fastidiando con el copago, nos están fastidiando, yo tomo 13 pastillas al día, imaginaros el gasto farmacéutico que puede ser eso. No se están cubriendo las bajas. A palabra gasto no tema de saúde mental é un eufemismo que hai que desterrar. En saúde mental se invirte. La salida de la cárcel de los padres de Asunta Basterra parece cada vez más lejos. El fiscal del caso se opone a que abandonen la prisión de Teixeiro, en la que ingresaron hace ya casi 2 semanas. Lo confirmaba hoy el fiscal superior de Galicia, que espera que en cuestión de 1 semana pueda haber ya una decisión de la Audiencia Nacional sobre la excarcelación. El fiscal ha informado en el sentido de que considera necesario mantener esta medida cautelar de prisión, basándose también en los indicios que apreció desde el primer momento, y que es necesario mantenerla porque para evitar digamos que se puedan perder pruebas que desvirtúen la esencia del proceso. Su padre biológico quiso venderla como esclava sexual. Se la llevó desde Fene hasta Nigeria sin permiso de la madre. Allí la abandonó en una chabola durante 1 mes y medio. La niña, que está a punto de cumplir 10 años, ha podido regresar a Galicia tras un rescate de película. Hoy, ya juntas, nos cuentan un nuevo episodio que añadir a su ya durísima historia. Han vivido una pesadilla de 1 mes y medio, el tiempo que la hija de Mónica estuvo retenida en Nigeria. Se la llevó un hombre al que no conocía, pero que era su padre biológico. Que me mandaba a pagarle dinero, a trabajar en dinero sucio, a trabajar en un puticlub. Yo le dije que no, me pegaba y todo. Y cogí la niña cuando la niña tenía menos de 1 año y medio. Y cogí y me fui. El año pasado reapareció en sus vidas y exigió ver a la niña. Poco a poco fueron ampliándose los días de visita. Y ella me dijo, yo no voy a ir con él, que tengo miedo. Dijo, ¿por qué? Porque tengo miedo que él me dijo que me va a llevar para Dubái. Sus amenazas se cumplieron. La Brigada de Extranjería de Ferrol la localizó en Nigeria, desde donde su padre pretendía venderla como esclava sexual. Comenzó una operación contrarreloj para rescatarla. Solo su madre la podía sacar legalmente del país. Yo iba con mucho miedo, pero como era mi hija, lo más que yo quiero en esta vida, yo cogí, que pase lo que Dios, que sea lo que Dios quiere. La encontró en una parte escondida de la casa y vigilada. La niña viendo a mí y me abrazó, empezó a llorar, mamá, sácame de aquí, sácame de aquí. Un final feliz para una historia que Mónica no quiere que se repita. Por eso pide que el padre no pueda volver a ver a la niña. Él está en libertad con cargos, acusado de trata de seres humanos y sustracción de menores. El mítico narcotraficante gallego Laureano Ubiña tendrá que pisar de nuevo la cárcel. El pasado mes de julio le veíamos saliendo de prisión. Ahora el Supremo lo devuelve por un delito de blanqueo de capitales. El tribunal ha confirmado hoy la pena impuesta por la Audiencia Nacional: 4 años y 7 meses y una multa de más de 2 millones de euros. Considera probado que planeó junto a su esposa la forma de aflorar y dar apariencia legal a fondos procedentes de operaciones del narcotráfico. El abogado de Ubiña, que ahora mismo tiene 69 años, ha pedido que no se le meta entre rejas, alegando que padece una grave enfermedad. Y nuevo caso, supuesto caso de corrupción, que tiene como protagonista de nuevo a Ourense. El alcalde de la localidad cierra filas en torno a la teniente de alcalde Marga Martín, vinculada a un supuesto delito de malversación de fondos en el servicio de ayuda a domicilio. El gobierno socialista de Ourense le ha reclamado al juez una imputación formal para que ella pueda defenderse o bien que archive el caso. La deuda real del Deportivo de La Coruña supera los 160 millones de euros. El informe definitivo, elaborado por los administradores concursales, incrementa por tanto en 4 millones la cifra previa. La parte que el club coruñés le debe a Hacienda son 96 millones, de los cuales 34 podrían ser sometidos a quita. El concurso de la institución presidida por Lendoiro es ya el de mayor cuantía del fútbol español, superando incluso al del Zaragoza, cuya deuda se situaba en torno a los 140 millones.
La investigación del juez Castro sigue cercando a la infanta Cristina. El instructor ha ordenado que se revisen los movimientos bancarios de todas las cuentas de Aizún, la empresa que compartían los duques de Palma. Castro quiere saber si, como sospecha, la hija menor del rey usó fondos de esa sociedad para pagar gastos personales. ¿Pagaba con la tarjeta de Aizún gastos personales? No lo sé. ¿Y cómo valoraría que fuera imputado de nuevo? Por favor, qué cosa. La cifra de imputados en el caso de los ERES de Andalucía alcanza ya los 126. La jueza Alaya ha inculpado hoy a otras 10 personas, entre las que destacan varios abogados. Esta mañana, la magistrada era recibida en los juzgados de Sevilla por una sonora pitada. Varias decenas de sindicalistas se concentraron para protestar por la detención de 8 de sus compañeros, a los que Alaya relaciona con la presunta trama fraudulenta. Hoy también hemos sabido, de boca de la presidenta andaluza, que en los últimos días la Junta ha recuperado 25.000 euros. La cantidad correspondería al reintegro de unas facturas indebidamente cobradas por UGT. Hasta hoy no se ha detectado ninguna actuación que suponga desvío de fondos, contabilidad encubierta, contabilidad B, ocultación, enriquecimiento de nadie, ni menos aún saqueo, fraude o malversación. Ajustar el concepto en una factura no es falsearla. Es falso también, en conclusión, que la Unión General de Trabajadores de Andalucía, por lo que sabemos hasta hoy, manejara facturas falsas. El Gobierno gallego ha dado hoy luz verde a la esperada Ley do Solo, una norma que busca revitalizar el medio rural y conseguir que todos los ayuntamientos tengan planeamiento urbanístico. Hay trabajo por delante porque solo 70 municipios tienen su plan ajustado a la ley y hay 110 sin planeamiento. Se acortarán a la mitad de los tiempos de tramitación y se ofrece realizar un plan básico a aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes. También se persigue potenciar el rural facilitando la construcción en suelo rústico y la implantación de actividades en el ámbito del sector turístico y agroalimentario. Redúcense os prazos e simplifícanse os trámites para que non haxa ningún concello sin plan a final desta legislatura. Poñemos en valor o solo rústico. Potenciamos o medio rural respetando as súas características, xa que, na nosa opinión, o peor escenario é ter un solo rústico improductivo e abandonado. E, por último, facemos unha aposta moi importante e decidida pola protección da paisaxe e tamén pola loita contra o feísmo. En Vigo, 2 hermanos se han puesto en huelga de hambre para denunciar las condiciones infrahumanas en las que están viviendo. En un ático, propiedad de su madre, que lleva 10 años sin cubierta, los mismos que ellos llevan luchando en los tribunales. Esta mañana, 2 hermanos de Vigo se despertaban junto a las puertas de los juzgados 24 horas después de iniciar una huelga de hambre. Irene y Juan Carlos se sienten olvidados por la justicia tras una larga década de litigios y pleitos con su comunidad de vecinos. Nunca pensé que pudiera llegar a este punto con la justicia, con los jueces. Siendo enfermos crónicos, te hacen vivir en condiciones infrahumanas, ¿qué opción le puede quedar a una persona así? El conflicto que los ha llevado a dejar de comer para protestar se remonta al 2000, año en el que se desplomó el techo del ático en el que residen. Desde entonces su casa se ha convertido en una ruina. Es el coladero perfecto para el frío y el agua. Que pueda afectarle a alguien en la calle, que pueda caerlo a alguien a la calle. ¿Quién carga con esa responsabilidad? Las 2 constructoras que pasaron hasta ahora por allí no tenían permisos y por eso, dicen, se negaron a que terminasen el trabajo. Ni permisos de obra, ni permisos de nada. Y entonces han venido a romper. Ahora ellos denuncian a la comunidad por no solucionar el problema, mientras que esta los acusa de no querer finalizar las obras y de no haber pagado los 3.000 euros correspondientes por las mismas. Los hermanos lo niegan. Mi madre ha puesto mucho dinero, más de 3.000 euros, para el arreglo del tejado. Tendría que estar más que arreglado. Entre los dos no suman ni 1.000 euros de ingresos mensuales y además están aquejados por numerosos problemas de salud. Esperan que el conflicto se solucione en cuanto antes. Nos vamos ahora hasta las fiestas del San Froilán de Lugo, porque allí la relación entre cuerpos de seguridad y manteros no pasa, desde luego, por su mejor momento. Los vecinos y sobre todo los comerciantes denuncian la permisividad que se les da a estos vendedores. En las últimas horas, un episodio acababa en una auténtica batalla campal con 3 policías heridos y un senegalés detenido.
imposible controlar la marea de manteros que ha recalado en Lugo. Una intervención de la policía acababa así, un momento de máxima tensión con decenas de vendedores ilegales enfrentados a una veintena de agentes. El balance, un senegalés detenido que a esta hora ya está de nuevo en libertad. Se le estaba aprendiendo sobre 160 prendas de ropa que entendemos que estaban falsificadas. En ese momento se comportó de forma violenta, llegando a lesionar a 3 policías. Alessi ha quedado sin mercancía tras un registro. Que vas a una multa, no tienes dinero para pagarlo, muy mal. Si una policía coge tu género, por ejemplo, ¿dónde tú puedes buscar dinero para comer? Pero muchos puestos han permanecido hoy cerrados por miedo a nuevas intervenciones. Yo soy primer años venir aquí. Últimos años también. Piden una comprensión que encuentran en parte de la ciudadanía. Yo creo que dejarles trabajar, hay que ser un poco permisivos. Pero no entre los comerciantes. Estamos defendiendo la supervivencia del comercio de Lugo. Suena muy duro, pero es que es la realidad. La policía calcula que son más de 500 los manteros que han traído su mercancía al Sant Froilán, frente a los poco más de 30 que sí han pagado por un puesto legal. De no solucionarse antes, el problema morirá el día 13 con el final de las fiestas. Este es el sentido aplauso que el Parlamento Europeo dedicaba hoy a Malala, la niña pakistaní que fue atacada por los talibanes tras defender el derecho a la educación en su país. La Eurocámara ha querido reconocer su labor concediéndole el premio Sájarov, un galardón que en su día obtuvieron personalidades como Nelson Mandela o las madres de la Plaza de Mayo. El Parlamento ha destacado la increíble valentía de Malala y ha asegurado que es una inspiración para todos. La joven pakistaní competía con toda una estrella mediática, el espía Edward Snowden. También es mujer, la ganadora de otro prestigioso premio, el Nobel de Literatura, que hoy se ha fallado en Estocolmo. La canadiense Alice Munro ha desbancado a otros aspirantes como el estadounidense Philip Roth o el eterno candidato japonés Murakami. La maestra del relato corto, como la ha calificado la propia Academia Sueca, se ha hecho con el galardón más importante de las letras gracias a su capacidad para encontrar el detalle preciso y empatizar con el lector. Su estilo se ha llegado a comparar incluso con el del gran dramaturgo ruso Chekhov. Entre sus obras más destacadas, La vida de las mujeres o La vista desde Castle Rock. Nació hace 2 siglos, pero sigue vivo, muy vivo, a través de sus eternas composiciones que parecen no pasar nunca de moda. Rigoletto, La Traviata, Aida, Otello, sus obras maestras hacen del compositor italiano un artista inolvidable, el compositor de ópera más influyente del romanticismo. Casi todos podemos tararear algún fragmento de una obra suya. Hoy Verdi habría cumplido 200 años. Para celebrarlo, otro grande, el director de orquesta Riccardo Muti, se pondrá mañana al frente de la Sinfónica de Chicago para interpretar la Misa de Requiem. La actuación se retransmitirá en directo y gratis a todo el mundo a través de Internet. Nos vamos ya, se quedan como siempre con Historias del Tiempo y después Vía V. Hasta mañana.